Bienvenidos de nuevo a The Little Cars. Hoy el BMW que me encanta, pero que está extremadamente caro. ¿Y por qué está tan caro? ¿Y por qué es tan valorado este coche? Que hoy en día ya vale una pasta. Y cuando digo una pasta, cuando muchos BMW pierde 5.000, 10.000, 20.000, este está ganando 25.000. En serio, es el BMW más performance, ¿vale? De todos. Yo lo adoro, es el único BMW que sí que me compraría a ojo cerrado. Y la razón lo vais a ver a continuación, ¿ok? Estamos hablando de un BMW Serie 1, ¿ok? El BMW 1M, ¿ok? Porque luego no sea que os vais a equivocar y vais a buscar el BMW M1, ¿ok? Este es el 1M. Eh, ¿Qué es lo que pasa con este coche? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hizo BMW con este coche? BMW quería hacer de este coche una edición limitada y por una demanda, la que ellos no se esperaba, acabaron de construir unos 6.300 unidades. Quedan muy pocas en el mercado y las que están en el mercado sí que vale un dinero. ¿Por qué vale tanto dinero este coche? Porque tiene absolutamente todo de un performance. Tracción trasera, manual, un diseño súper mega guapo, un coche muy corto, muy ligero y a la vez súper rápido. Salió de fábrica con 340 caballos, 500 Nm. La sensación en este coche no la he llevado nunca, he estado en la parte derecha. La sensación de este coche, porque hay muchos coches que son muy diferentes. Unos en la que tú no percibes la velocidad y otros en el momento que tú lo estás llevando, sientes como que es muy diferente. Te da la sensación esa a la que estás, wow, directamente tú corriendo por la autopista. Así que yo creo que es muy difícil que hoy en 2023 BMW pueda sacar una cosa así. Es muy complicado, es muy complicado. Este coche es el coche de los Beamers, es el coche de los BMW fans, es el coche de aquellos que sí que ama la marca. Es completo. Hoy le vamos a hacer una reacción autotop en él, que son los mejores Pilot Performance Driving, uno de los mejores choferes en la autopista alemana, en Autobahn. Vale, este modelo que tenemos aquí obviamente es modificado, pero aún así, yo no sé quién lo tiene. Si el dueño está viendo este video, lo saludo porque le dio el puntazo. Y es que además es sencillo y a la vez súper potente este coche. Así que sin más bla bla bla, vamos a pasar a la acción. Porque luego también os tengo una sorpresita por ahí. No dejar, por favor, de suscribiros al canal de Autotopenel, al canal de Niros Cars, dejar vuestros comentarios. Este vídeo está traducido, como siempre, en 60 idiomas, así que el que no entiende el español ya le puede dar a los subtítulos y lo puede leer. Así que vamos a disfrutar de esta maravilla de coche en el formato de reacción. Ok, aquí tenemos un walkaround de Max que, bueno, se le ve muy sencillo, ok. Le vamos a pasar más para adelante. Vamos a verlo por aquí, una imagen desde arriba. Buah, es que se le ve, buah, muchos de vosotros no habéis tenido esta oportunidad. Este coche es muy corto, pero es como el cuerpo muy potente, ¿ok? O sea, muy corpulento, muy wide body, que tiene las partes como sacadas, como muy fuerte, muy músculo. No sé, tiene una línea perfecta. Vamos a echarle más para adelante. Obviamente el dueño sí que habrá invertido mucho dinero en este coche. Vamos a ver qué nos dice Max sobre las llantas. Vamos a dejarle la oportunidad de que nos vaya contando alguna cosa. Y le vamos a dar Could a also play. be because the pads are nearly gone, but braking performance isn't great. Around that, we've got Michelin Pilot
Super Sport tires, which are very nice, of course. Wow, esto aquí sí. Carbono, 100%. Chulo. Moving on, we've got a little carbon side skirt there and carbon. Wow, y el detalle este también en el espejo. Es que, esto es BMW, chavales. Esto es BMW. Wow. Mirror covers. These are also the mirrors from the M3. And then at the rear we've got this. Bueno, eso cambiará porque, ¿qué es lo que pasa? De la misma serie del M3, te puedes llevar piezas y montarlo sobre este BMW M1, ¿ok? El 1M, vaya. Mirar por aquí. Madre mía, tío, qué línea tiene. Y es que negro, tío, sencillo, súper sencillo el coche, pero top. Beautiful. Sí, es que es eso, tío. Esos detalles que BMW, wow. Yo entiendo cómo la gente ahora lo está vendiendo en 2023. Justamente cuando estoy haciendo la reacción, estamos en el mes de abril, ¿ok? Este coche ya está 20 y 25.000 euros por encima de su precio. Nuevo costó 51.000 euros, ¿ok? Para que os hagáis una idea. Beautiful arch that is just drooping over that wheel. ¡Buah! ¿Y esto qué me vais a decir? ¿Qué me vas a decir, tío? ¿Que eso no es una super mega línea? ¡Qué ángulo! ¡Qué perfección, tío! ¡Buah! Play. And that gives this car such an amazing look. And then we end up at... ¡Oh, no! Mirar la forma que tiene. Tío, todo está súper controlado. ¡Qué rico! ¡Oh! This, the business end of the car. This is a thick ass with 2 C's in thick. I mean, look at that. That is such a cool rear end. It is... No, lo tengo que parar porque no se puede. ¡Qué trasero, tío! Es perfecto. No le falta absolutamente nada. O sea, súper ancho con su tubo de escape, con su logo de M. O sea, nada de macarradas, nada de nada. Todo, todos los detalles como tiene que ser, tío. Es un coche, ¿sabes? Que estás, ves por ahí cada uno, aquí en Alemania, por vuestros países no sé, pero ves por ahí cada macara con un BMW, con todo tipo de logos y todo tipo de chuminadas que le ponen al tubo de escape para hacer más ruido, para ser no sé qué, con la cadena de oro así, para hacer el macara. No, es como muy silencioso y muy de nivel. It is so short and wide, and those 4 tailpipes in there, little diffuser, carbon, and a carbon spoiler here as well. But that is... No, pero no hay, es que no puedo hacerle nada, ni una crítica mala, no le puedo decir absolutamente nada. Pues este coche está perfecto. Vamos a pasar porque estoy muy... ¿cómo os diría? Estoy muy interesado en saber qué es lo que le hizo al motor. De todas formas, 6 cilindros, 340 caballos. Ojo, os estoy hablando de 2011, no de 2023. Hay una diferencia. Ese coche en 2011 estaba ahí. That is a cool car. I absolutely love the 1M. I think it's one of the coolest modern M cars. 2011 this car was built, so it's... Sí, como os dije, en 2011 vamos a ver qué esconde debajo del capó. Ahí sí que... 11 years ago. Engine-wise, we've got the... Bueno, aquí tenemos otro air intake. Por lo que estoy viendo, qué detalles, tío. El motor está metido casi por la mitad del coche. No sé si os dais cuenta. Es que está metido por debajo. The N54 bi-turbo, twin-turbo engine, powered by BMW M.
So it's got 340 horsepower and 450 newton meters of torque stock, 500 with overboost, available for a short period of time. But as I said, this is not stock. We've got the intakes and intercooler, Mosselmann oil. O sea que tiene el intercooler y el air intake modificado por una empresa de tuning. Perdonadme, señores. Thermostat and a Mosselmann remap as well. And then we've got catless downpipes and a mid pipe from an N55. That means that there's no cat in there anymore either. So apparently that fits. And then we've got the stock rear silencer, as you could see. And it has a remap by Mosselmann as well, for a total of 425 horsepower and 637 newton meters. ¡Oh! Más de 600 Nm en este coche, 420 caballos, 425. ¡Buah, chaval! ¡Buah, buah, 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 buah! Es que ahora, si le quitarías los asientos detrás, ¡boom! Menuda bala. Meters of torque. And let me tell you, this car weighs around 1500 kilos. That is 1500 kilos, 420 caballos, 600 Nm. ¿Cómo? Oh. Este va a volar en Autobahn, ya os lo digo. No he visto el vídeo. También os quiero hacer un statement. No veo los vídeos con antelación, ¿ok? Los vídeos que estoy haciendo de reacción los estoy viendo como si lo estuviéramos viendo todos en una sala de cine, ¿ok? No sé, pero por esos detalles, este coche va a volar. Va a volar. Para adelante. Is quite a bit of power for this little M car. We've also got Öhlins coilovers on this particular car, which is also a pretty nice mod. So los asientos de este coche y el volante está cambiado, o sea, entero. Ya os lo puedo decir desde ahora. Le había puesto el dueño estos detalles que yo creo que es naranja, de color naranja, ¿no? O la línea tiene de un color por aquí los asientos y eso es otro color. Pienso que no, porque veo que aquí también esta costura, me imagino que será en color naranja todo el coche, todos los detalles. De todas formas, ¡qué guapo, tío! Un BMW manual, 420 caballos, 600 Nm. ¡Wow! Esto es performance, tío. Me estoy volviendo loco con este BMW porque es el único BMW que a mí me encanta, lo adoro. La línea, el diseño, todo. Completo. is this BMW. Estamos hablando ya de los asientos. Es lo que os estaba diciendo. Si le vas quitando la banqueta de atrás, o sea, lo sacas fuera, ya has ganado 40 kilos, digamos, mínimo, y pesa menos. Así que, cuanto menos peso, más caballos, brum, más velocidad. Y los asientos estos... ya tengo el fallo, pero no en este coche, obviamente. Pero yo tengo el fallo de BMW y nadie me va a decir que no, porque si me va a decir que no, no me lo voy a creer, ¿ok? Tengo un problema con BMW y aquí sí que, sobre todo, desde el 99, 2000, 2001, 2003 y para adelante. BMW, yo creo que aquí lo habéis cagado, tío. Lo habéis cagado porque este detalle de la puerta, no en este coche, os repito, pero en Z4, en M3, lo que he visto, por aquí, eso se está cayendo, muchachos. Eso se está cayendo, tío. Toda esta parte de piel, ¿ok? Se os está yendo para abajo. Yo no sé quién hizo la costura, quién hizo el diseño, pero salió como que se está yendo. Y no es solamente eso, también en muchos el techo descolgándose a lo largo del tiempo, aunque no lo vayas usando. La calidad de los materiales
Ahora sí, es diferente, 2023. Pero antes, dependiendo del modelo. Hablando de estos BMW Performance, los asientos Bucket, hombre, son chulos, pero yo no sé cuánto costarán. Tiene que valer una pasta. O sea que ese señor, aparte que ha pasado una pasta en comprar este coche, ha tenido que invertir 15, 20 mil euros en tuning. Mínimo. Mínimo. O sea que este coche ya tiene que tener un mega valor. Así que para adelante, señores. WM Performance front seats, very, very nice bucket seats. Now, another thing that people criticized a lot on this car was that you didn't have any M seats, and it just... Y es verdad lo que estaba diciendo Max, porque cuando te lo compras cuando salió de series, salió con los asientos BMW, de BMW normal, ¿ok? Nada de competition, nada de nada de nada. El asiento del BMW de la serie 1, flaga para adentro y eso fue todo. Y es lo que... Esto da mucha gente... A mí me pasa también de ver muchos coches y decir, si yo estoy pagando M, RS, S, quiero ver diferencias. Quiero ver diferencias, ¿ok? Si te subes del M4 a M4 Competition, hay una diferencia, ¿ok? Del M4 a seco a M4 Competition hay una diferencia. Lo mismo pasa con el serie 6, de la serie 6 a M. Hay diferencias, tú ves, pero en otros M tú no ves diferencias. ¿Ok? No vas a ver, no notas ninguna diferencia. Nada, dos detalles. La bandera de M por aquí, la bandera de M para allá y no vas a ver mucha diferencia. Y ahora me van a caer los comentarios de los Beamers. just looked like a 135i. Well, this kind of fixes that, right? Very nice bucket seat. And then inside we've got a little bit more. We've got some... Para todos aquellos que dirán, pues eso es un 135... No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Ni en motor ni en nada. 135 y 135... BMW 1M es muy diferente. Got some Alcantara with orange stick. Sí, es eso, en naranja, es lo que estamos hablando antes. Por aquí detalles en carbono, por aquí este detalle también en Alcantara, el volante también en Alcantara. Este tío, el dueño, el propietario de este coche, ¡wow! Supo darle el punto, tío. Supo darle el punto. Y mira, por aquí es lo que se estaba diciendo, todo en Alcantara. Yo creo que lo cambió. Aquí sí fue que el tío, ¡pam!, le cayó la idea y lo cambió todo. Porque de serie no lo he visto. Sí que he visto en otros BMWs, pero esto sí que quedó de putísima madre. Y además, cuando te subes en un coche deportivo y lo ves full Alcantara, es como... Por lo menos a mí me hace ilusión. Vamos a darle para el play. Y aquí vamos a ver la parte del autobahn, donde a mí me encanta. Donde ahí es... donde ahí ves el dinero que has pagado por el tuning, todo el performance de coche, amortiguadores, todo lo que has invertido, todo tu dinero. Es como has puesto tanto dinero y tanta ilusión en un coche y ahora es la hora de la verdad, que aquí lo tenemos de nuevo a Max, os repito, de Autotop Enel. Pilot Performance Driving, uno de los mejores del mundo entero, porque no hay piloto mejor que el Max de Autotop Enel. Diga lo que diga la gente, es el mejor. Los mejores coches Autotop Enel, los mejores Car Review Autotop Enel, el mejor piloto Performance Autotop Enel. Eso no es publicidad ni mucho menos, sino porque es la verdad, lo está demostrando con sus vídeos. Y entonces, vamos a ver de lo que es capaz este coche. And hope that Mr. Dodge Ram doesn't lose his Christmas tree over there. Or is that a palm tree?
It's either Christmas or summer. Now it is almost... O sea que vamos a empezar con una tercera. Ok, yo creo que está en la tercera, por lo que estoy viendo aquí en el video. 60 kilómetros por hora, tercera. Gas. Y le vamos a dar a play. almost 6. So yeah, it is going to be a bit busy, I think. So let's find out. Ah, sí, ese es el detalle de Alemania, de la que la gente se piensa por lo general que puedes ir a 500 kilómetros por hora a 24 horas. No, no, no. Si se puede, se puede. Y si no se puede, no se puede. Ya está. La misión se cancela y no puedes ir porque hay días con mucho tráfico y no vas a poner en riesgo a nadie. De todas formas, por ahí caen comentarios de cada mecánico y de cada hater, porque no se le puede llamar de otra manera. Tío, si vosotros, por lo menos tener un poquito de respeto a todos lo que dejáis, esos comentarios negativos. ¿Tú crees que un piloto de autobahn, porque es un piloto de autobahn, ¿ok? Va a poner en riesgo la vida de los demás y la vida suya solamente por vosotros para que se os lleven los likes? No, en absolutos. Esos reviews están hechos para demostrar a la gente la potencia del coche, lo bueno o lo malo que es el coche y ya está. No es necesario que dejáis vuestros comentarios por ahí, porque estás más cerca, porque has frenado antes, porque no sé qué, no sé cuál. Dejar esos tipos de comentarios. Si no te gusta el contenido, ¡pum! Dale y sal fuera. No dejes comentarios innecesarios en esos tipos de reviews. No vale la pena. No vale la pena. Iros del canal y ya está, no hay nada malo. No a todo el mundo le tiene que gustar el contenido, pero no dejar comentarios que no vale la pena. Dejar a la gente que le gusta los coches rápidos, dejar a la gente que vaya disfrutando de la vida viendo vídeos bonitos y ya está. Vamos a pasar. Vamos a verlo. What it feels like at the Autobahn, because man, it actually feels faster than it is. Sí, es lo que se estaba diciendo. Por la autopista es como si estabas corriendo con el coche. O sea, tenías la sensación en todo momento que estabas ahí comiéndote el asfalto. Fue una cosa increíble. Y a lo mejor, no sé, llevabas conduciendo 120 kilómetros por hora a lo legal. Pero es que parecía que ya ibas a más, pero no ibas a más. Entonces, es la misma sensación en este coche. Te da la sensación que cuando tú vas a 200, de que tú vas a 400, ¿vale? Es un poco engañosa, pero es realística. Es mucho más realística que en el coche que te pone ahí el head display y tú vas a 300, ¿ok? Es diferente. 150 kilómetros por hora, la cuarta marcha, ¡go! Which is a good thing because that means you're not going as fast as you think most of the time. That is a fourth gear pull. And that is very, very quick. Oh. Mirar cómo baja, tío. Mirar cómo So baja. the car actually quiets down now, or the exhaust at least. Wow, qué rápido, tío. That's 270. Not No le bad. puede dar, ya tiene tráfico adelante, no le puede pisar más. Wow, qué rápido, tío. Muy rápido este coche. Muy rápido. Muy rápido. Y nada de ruido. No sé si lo habéis notado, pero no hace nada de ruido. Es como un gato. Bad. Brakes are really not up to the task. I can feel them already getting warm, so definitely worth having a look at that, Robin, if you want to do Autobahn stuff more often or track stuff. ¿Con quién está hablando? ¿Hay otra persona en el coche? ¡Wow! Más peso, tío.
Más peso, 2 personas, vamos a calcular así por ojo, cada persona 70 kilos, 70 con 70, 140 kilos de más. Y aún así, va a 300 como si nada. But it is freaking powerful, man. Third gear. Just picks up so well. Mira, es como va, tío. Man. So of course we also measured the 100 to 200 kilometer an hour performance, which was 9.21 seconds, which... Ah, sí, mira, ahí tenemos el Musselman, el que le hizo el tuning, la centralita, el software que le había reprogramado. 425 caballos, buah, madre mía. ¿En qué posición queda este coche? 239. Buah, 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 buah. Es interesante, tío. Es muy interesante. Mira, es más rápido que un Audi RS3 Sedan de 2022. Wow. Qué fuerte, tío. Qué fuerte, qué fuerte. Vamos a dar un ejemplo porque me salió ahí. O un M3 GTS E92 de 2013. O sea, son detalles. Más rápido que un M3. Un GTS. Pero bueno, es modificado, no es de serie. Así que le vamos a dar para adelante porque quiero saber, a ver si logra los 300. Es muy importante. is very quick, but it feels quicker. It really, really does. And that is just so amazing. I mean, 921 is seriously quick, and it is definitely confirming the 425 horsepower claim. But we usually know that when we get cars that have been tuned by Musselman, that they deliver their power. Otra salida. Wow. So this really is one of the last BMW M cars that feels really analog. It feels like there's nothing on here to make it any better than it is, you know? It's Va súper rápido, tío. Va súper rápido este coche, ¿eh? Está a 7000 vueltas, 240 kilómetros por hora. Va como una bala. Va súper mega rápido. It's just a small car with a big engine. I mean, the engine has gotten a little bit bigger now with this tune, of course, but... ¡Wow! 270. No, que este coche te hace 300, hombre. Ese coche te hace 300. Vamos a salir de esta pantalla porque me había metido anteriormente para buscaros unas cuantas unidades. Bueno, a 100 kilómetros de Colonia, pero lo vamos a quitar aquí. Ok. Y vamos a ver cuántos tenemos. ¿Cuántos tenemos, señores? Le vamos a poner el precio empezando por lo más barato, para que vaya llegando al más caro. Le vamos a dar... bueno, tenemos... En Alemania actualmente hay 26 unidades, según mis criterios. Y empezamos. O sea, no sé si habéis estado atentos, pero anteriormente os había dicho que desde un principio costó 50... Basis costó 51.000, ¿ok? Nuevo cuando salió en 2011. Bueno, y aquí estamos, señores. Bueno, aquí tenemos 193, aquí tenemos 137.000 kilómetros, pero aún así, con 140.000 kilómetros, casi, te lo venden 42.500. Bueno, te hará un poco de descuento, pero es igual. Es brutal, brutal, brutal. Vamos a encontrar otro que tenga así menos kilómetros. Mira, aquí tenemos por 62.000, 63.000. Ok, dependiendo de los kilómetros. Y mirar. Este de aquí es un privado, no lo conozco, no lo he visto, pero está súper guapo este coche. Wow, qué pinta tiene, tío. Es guapísimo. Con este verde es guapísimo. Tiene pocas fotos, de todas formas, qué frontal, qué cara. O sea, mirar esta anchura, o sea,
Es potente. Vamos a leer un poquito los detalles de este coche. 2011, 33.000 kilómetros. Eso es serie, no hay nada modificado en el coche, solamente me imagino que será el color. Bueno, no tenemos más fotografías del interior. Serán unos 64.000 euros. O sea que este coche ya se llevó con unos cuantos kilómetros, ¿vale? Se lleva ya 14.000, 15.000 euros, ¿vale? Que conserva. Ah, mira, aquí es uno de... sí, un ejemplar de 6.331 como os había dicho antes. Bueno, le puso... le puso... ¡Ojo! ¡Ajá! La había cambiado. El motor está reprogramado a 450 caballos y aquí tenemos Downpipes Wagner. Y también tenemos el radiador cambiado. Cool, cool. Vamos a buscar otro que esté más nuevo, que tenga menos kilómetros de esos 33.000, si es posible, y vamos a encontrar. Cuanto menos kilómetros tenga, mejor. Aquí está. Aquí está. Esta gente que lo vende. Yo creo que 6.050. Sí. Ese es el más jovencito. ¿Ok? O sea, más jovencito. En el sentido de que tiene menos kilómetros de toda Alemania. Es lo que os dije antes. No es que te estás llevando... no es que estés perdiendo en ese BMW 20.000, sino que te has ganado más de 26.000 en este BMW. Bueno, 2011, 6.500 kilómetros. Eso es un handler de Berlín. Vamos a poner el coche en grande para poder disfrutar de él. Y es así como aparece en las fotos. Eso es original, a 100% este coche. Con su tubo de escape, todo como salió de fábrica, con 7.000 kilómetros, nuevo. Hombre, está claro que me encantan estas llantas, que ya no lo encuentras en los BMWs modernos de hoy. No aparece este modelo, una pena. Los espejos, los kilómetros reales, 6.500. O sea, muy chulo, tío. Eso es un M. Ese es el M tradicional con su volante, o sea, su interior, Alcantara también. Aquí, bueno, pues lo tiene al mismo color del coche, me imagino, pero el volante, la costura es de la bandera del BMW M. Piel, el interior, para que lo podáis ver versus el coche de Max de Autotop en él. Esos son los asientos de lo que estamos hablando, que son clásicos, ¿ok? Eran muy clásicos y ese señor en su momento lo había cambiado. Lo puedes mirar por donde quieras. Aquí están los últimos servicios que se le hizo al coche. Todo está hecho en BMW, en la casa BMW. Sí, tío. Sí. Con sus llantas originales. O sea, eso es un coche. Eso es un coche. Vamos a pasar de nuevo en la autobahn con Max. Probablemente Max está sentado ahora sobre unos mínimo 80.000, 90.000 euros. O sea, 90.000 euros por esta unidad. Sí, tío, pero tienes el mejor M del mundo. Fabricado en 2023. ¿Ok? No es que haya sido fabricado en 2023, pero en 2023 yo creo que un M como este hay que tenerlo en el garaje. También no sé si lo habéis observado, por aquí tenemos el botón del M Sport, ¿ok? Que cuando una vez ya lo mantienes presionado ya cambia la configuración del coche. Detalles, tío. Así que nada, gracias de nuevo por ver esta reacción de Deniros Cars. Deja tus comentarios, comparte el contenido con más gente y no olvidaros de darle al like a este video si os ha gustado. Gracias de nuevo, nos vamos a ver en la próxima reacción de Deniros Cars. Cuidaros mucho, chao, chao.